estamos en día viernes 13, 12, perdón, día viernes 12 de mayo. Estamos aquí con el pastor invitado para el día de hoy, el pastor Ricardo Ruiz, y queremos saludarlo, darle paso y decirle, pastor Ricardo, bienvenido a este live, gracias por atender a la invitación. Estamos con toda la comunidad de estudiantes de la Academia del Plan Felipe Integral y también de todos los hermanos que puedan ver en algún momento este video. Pastor, bienvenido, buenas tardes. Hola Willy, buenas tardes, Dios lo bendiga. Pastor Willy, ¿cómo está usted? Muy bien, bendecido. Me alegra mucho. Estamos aquí en el live entonces con todo lo que es la comunidad de estudiantes de la Academia del Plan Felipe Integral, y este video pues estará llegando también a pastores, a líderes, a todos los hermanos en la fe. Y hoy queremos tratar el tema interesante acerca de lo que es el perfil del discipulador. Pero antes de eso quisiera presentar al invitado. Bueno, para mí es una honra, el maestro de seminario bíblico, director de seminario bíblico del Centro Cristiano, y también un amigo. Y bueno, le admiro por su conocimiento, su capacidad, todo esto que Dios le ha permitido alcanzar. También es pastor de una unidad de evangelismo aquí en Cúcuta, la unidad de evangelismo Galán. Pero bueno, que no sea yo diciendo, sino cuéntenos, pastor, quién es Ricardo Ruiz y qué podría contarnos así de su experiencia. Bueno, gracias por la oportunidad y todos ustedes los que hacen parte de este proceso de estudio y de profundización de la visión y la misión de la iglesia y el Plan Felipe Integral, les doy un saludo muy especial y les animo, les invito, les insto, les inspiro a que no desistan, no paren, porque esto se necesita para este tiempo, es urgente tener claro lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso lo vivo yo desde el servicio al Señor. Yo solo me considero un siervo del Señor porque siento que el Señor me llamó a servirle, pero me entregó responsabilidades que debo cumplir. Como usted lo acaba de decir, estoy pastoreando el Centro Cristiano Unidad de Evangelismo Galán en el barrio Alfonso López, acá en Cúcuta. Y también, paralelo, estoy dirigiendo y sirviendo como director del Seminario Bíblico de Asambleas de Dios aquí en Cúcuta, dentro del Centro Cristiano. Tenemos presencia acá en Cúcuta, en Norte de Santander, en Ocaña, en Obregón, en Cesar, en Río de Oro, en Aguachica, en Pelaya, en La Jagua, Bucaramanga. También estamos atendiendo personas en Cauca, en Piendamó, atendemos personas en Argentina, en México, en Arauca, en Ecuador. Es bien lindo, ¿no? Enseñar es una de las más lindas experiencias que el Señor nos da, porque dice un dicho que el que enseña aprende dos veces. Y por eso también soy maestro del seminario bíblico, Willy. Así es, pastor. Y bueno, qué interesante también saber hasta dónde estamos llegando, ¿no? A través del seminario bíblico. Y bueno, para la gente que está conectada, también contarles que el pastor Ricardo Ruiz fue parte de aquellos que nos ayudaron, aquellos maestros que nos ayudaron a generar el contenido de la nueva cartilla de consolidación y discipulado para una nueva vida. Entonces usted está acá hablando o nos está oyendo, estoy hablando con una de esas personas fundamentales para la creación de este nuevo material. Pero vamos a lo que queremos tratar el día de hoy, y queremos hablar acerca del perfil del discipulador responsable, pastor. Cuando hablamos del discipulador, ¿qué concepto viene a su memoria o a su mente en esta palabra de discipulador? Bueno, me parece muy interesante que en este live vayamos a tocar el tema de quién lo hace y no quién lo recibe, porque muchas veces nos enfocamos solo en el que lo recibe. El discipulador es una persona que fue discípulo, que primero debió ser discipulado y llevado a los pies del Señor a aprender del Señor. Cuando nosotros miramos en la palabra a Jesús, Jesús lo primero que hace cuando empieza su ministerio es llamar a personas para que fuesen discípulos de él.
Y la palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento, discípulo, significa aprendiz, uno que aprende. Y aprender implica pues pasar tiempo, aprender implica saber escuchar, aprender significa prestar atención, darle la atención al Señor. Entonces, para mí, un discípulo que es bien discipulado se puede convertir en las manos del Señor en un buen discipulador, en una persona que disipula correcta, amorosa, profundamente a sus discípulos. Pero a mí me gusta remarcar siempre, Willy, que nosotros formamos discípulos para Cristo. Somos y formamos discípulos para Cristo. Si usted ¿Sí? me pregunta, perdón que lo interrumpa, si usted me pregunta qué es un discípulo, yo también le diría que un discípulo es un Felipe. Y me agrada muchísimo recordar constantemente que un Felipe es una persona llena de fe, es una persona llena de esfuerzo, es una persona llena de perseverancia, es una persona llena de lealtad. Si usted mira esa palabra Felipe, que nosotros tanto usamos para referirnos a los que están participando del plan Felipe, pues necesitamos llenarnos de fe, ¿cierto? Necesitamos llenarnos de esfuerzo, necesitamos llenarnos de lealtad, necesitamos llenarnos de integridad, necesitamos llenarnos de perseverancia y de entusiasmo. Esas 6 características las debemos tener como discipuladores. ¿Qué opina usted? Qué interesante. Podríamos decir entonces que el discípulo bien formado es aquel que al postrero va a ser aquella persona que va a formar a otros, ¿no? Y si lo que usted marcaba, ¿no? Si lo hacemos bien con quien está recibiendo inicialmente, lo que se vaya a replicar de ahí en adelante también va a estar bien transmitida, no solamente la información, sino la esencia de lo que queremos, ¿no? Cuando hablamos Sí. del perfil del discipulador Ujú. responsable, el pastor Satirio nos ha venido hablando mucho acerca de la importancia de ejercer un discipulado responsable y de cómo esto a la postre nos da fruto, ¿sí? Si hasta el momento hemos alcanzado fruto, gloria a Dios, pero en el discipulado responsable estamos haciendo mucha insistencia en la necesidad de que ese fruto permanezca. ¿Qué pudiéramos decir en ese perfil del discipulador como esas características necesarias para que ese fruto permanezca? Bueno, yo pienso que aparte de mirar el elemento bíblico y la forma como el Señor Jesús llamó a los discípulos y cómo los formó, pues sí podemos extraer de ahí algunos elementos que nos permitan crear ese perfil. Yo creo que la primera característica o la primera evidencia de que un discipulador va a ser un discipulador responsable es el compromiso personal que ese discípulo tiene con Jesús para que también sea un buen discipulador de esas personas que Jesús les ha entregado. Un discipulador debe tener un compromiso personal con el Señor primero que todo. Para nosotros ser buenos discipuladores, necesitamos definitivamente tener una vida constante y permanente de compromiso con nuestro Señor Jesús como Salvador. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice por allá en Juan, como en el capítulo número 8, que Jesús le habla a las personas y él se presenta como la luz del mundo. Ujú. Y Jesús dice que el que lo sigue a él no va a andar en tinieblas, porque va a tener la luz. Entonces, ¿quién es un discipulador? Un discipulador es una persona que conoce a Jesús y como conoce a Jesús, tiene la luz de Jesús en su vida. Y entonces es una lámpara que guía a los que están en tinieblas para que encuentren a Jesús. Por ejemplo, Jesús llamó a las personas y les llamó discípulos. En Mateo 4, en el versículo 19, dice, Jesús llamó a sus primeros discípulos y les dijo, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, primero los va a entrenar pasando ese tiempo donde ellos lo conozcan personalmente y después los va a lanzar a la tarea. Yo pienso que necesitamos profundamente tener ese compromiso con el Señor Jesús, Willy. El mundo actual, el mundo post pandemia,
necesita gente comprometida con Jesús, gente que tenga relación con Jesús. Fíjese que aquí usted y yo estamos teniendo una conversación, estamos pasando tiempo y nos estamos retroalimentando mutuamente. Así Eso es, es discipular, ¿cierto? así es. O sea, pudiéramos entonces resumir que la primera característica sería ese compromiso personal que lleva al Ujú. discípulo a tener el compromiso directamente con Cristo y no con una iglesia, congregación y todo lo demás que es lo que a veces se percibe, ¿no? Sino que es Sí, con Cristo inicialmente y que esto es muy importante, ¿no? yo También, creo que, perdón, señor. sí, es muy interesante eso que usted está diciendo porque nosotros estamos formando discípulos para Jesús y ese discípulo va a permanecer en donde nació, en donde se formó. Es muy interesante lo que usted dice. Excelente. Tengo aquí como segundo punto de lo que hemos venido charlando fuera de cámara, que Ujú. el discípulo, o más bien quien va a discipular, necesita tener conocimiento de la palabra, ¿no? Un conocimiento sólido de la palabra. ¿Qué pudiéramos decir respecto de esto? Bueno, John Maxwell dice algo así como, nadie puede llevar a un discípulo más allá de donde el propio discipulador ha llegado. Tú no puedes liderar a una persona y llevarla a donde tú no has ido, donde tú no has llegado. Así que un discipulador debe demostrar un compromiso con el conocimiento de la palabra. Debe conocer profundamente las sagradas escrituras. Pablo le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso se lo dice en la segunda carta, como en el capítulo 3, verso 15 y 16 hasta el 17. Le dice Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras desde la niñez, y ellas, las sagradas escrituras, te van a hacer sabio para la salvación que es por la fe. Y entonces habla la esencia de las sagradas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, que es lo primero que hacemos como discipuladores, enseñar la palabra, reprender con la palabra o darle a la persona una motivación para que cambie, corregir para que tome decisiones correctas, instruir en justicia. Jesús también dice, escudriñen las escrituras. A ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas, las escrituras, dan testimonio de mí o como dice en otra versión, me señalan a mí. Juan 5:39. La lectura de la Biblia es la educación más importante que podemos recibir como discípulos y como discipuladores. Si conocemos las Sagradas Escrituras y tenemos profundidad en la palabra, nuestros discípulos van a amar la palabra y también van a querer saber de la palabra. Eso lo ha sostenido a usted y a mí, ¿cierto? Saber la palabra. Sí, señor. Ese es el fundamento que ante cualquier circunstancia uno pueda permanecer, ¿no? Permanecer en su fe, que la palabra y que Dios, el que la dio, Él se sostiene en cumplirla, ¿no? En cumplirla y eso es lo que lo aferra a uno en esas promesas que están allí en la palabra. Qué interesante también saber, ¿no? Que no solamente, o más bien que el discipulado, un mal concepto que a veces se tiene del discipulado, es que hay uno que sabe y otro que no sabe, ¿no? Y Ajá. acá estoy viendo que es más como un sentido de apropiarme de lo que sé, lo vivo y ahora se lo cuento al otro. Diríamos allí que cabe la palabra testimonio, ¿no? Cómo compartir ese testimonio al que no conoce o al que está empezando a conocer de Cristo. Exacto. Si yo conozco la palabra, le doy testimonio de la palabra, la persona también va a amar la palabra. El discípulo y su maestro deben amar la palabra. Es correcto. Excelente. Tengo también allí otro punto interesante, Pastor. Cuando hablamos de las relaciones en el discipulado, el evangelismo relacional se hace necesario una Mm. vez más, ¿no? Volver al tiempo de esas relaciones auténticas. Entonces, ¿qué podríamos decir allí respecto de este punto? Esta tercera característica de un discipulador responsable está en mucho riesgo en este tiempo, porque fíjese que usted y yo no nos tuvimos que reunir personalmente para poder compartir estas experiencias o estos saberes, pero estamos juntos.
la virtualidad tiene unas grandes ventajas y de verdad ha producido unos grandes avances. Pero en cuanto al discipulado, la esencia fundamental de un maestro, de un discipulador, es que tenga una relación cercana y verdadera con la persona que discipula. Y ahí, aquí sí tenemos que tomar a Jesús como nuestro modelo, porque Jesús, él envía después de que él pasó tiempo de calidad con los discípulos. Jesús les dice, yo los envío porque ustedes van a ir a ser más discípulos, así que vayan, pasen tiempo con esas personas. Y nosotros, pues debemos aprender a pasar tiempo de calidad. ¿Por qué digo que es lo más complejo hoy en día? Porque la virtualidad nos aleja y obviamente enfría las relaciones. Y no es igual una videollamada a tomar un café con la persona, escucharla, verle a los ojos, sentir lo que la persona está pasando y poder percibir lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Así que para mí, es fundamental que nosotros pasemos tiempo de calidad con esa persona, pasemos tiempo de calidad con la persona que estamos discipulando. Le doy un ejemplo rápidamente, el que está en Lucas 7. Cuando llegó la hora de la comida, Jesús se sentó con los discípulos a la mesa. La cena era en la casa de una persona que se llamaba Simón, que era fariseo, era de una secta judía. Una mujer entró y esa mujer tenía una vida de mala reputación. Entró, se enteró de que Jesús estaba allá, pues obviamente quería estar donde Jesús estaba. Tomó un frasco de perfume, lo derramó, lo echó, ese aceite de nardo puro, y lloró delante de Jesús, se postró a los pies de Jesús. Con las lágrimas mojó los pies de Jesús, secó con sus cabellos lo que mojó de sus pies, le besó y Jesús admiró lo que esta mujer hizo. Pero, ¿por qué la mujer tuvo la oportunidad de llegar a Jesús? Porque estaba en la casa pasando tiempo con las personas que él estaba enseñando. La amistad es el ingrediente más importante en el discipulado. Si no hay una relación de amistad, si ese amigo que estoy discipulando no se vuelve un verdadero amigo, un discipulador nunca podrá tener una formación correcta con ese discípulo si no pasa tiempo con la persona, si no tiene una relación cercana, auténtica. Es nuestra necesidad. A mí me agrada, por ejemplo, ahora que empezamos la conversación, usted me dijo amigo, porque llevamos muchos años de conocernos, porque hemos compartido, porque hemos estado en procesos de formación. Eso es lo que hace que uno sepa que esa persona está con uno de verdad. Así que para mí es muy importante, Willy, pasar tiempo de calidad con la gente. O sea que le debo el café. Totalmente. Y no se lo voy a pasar. Como tercer punto tengo allí, cuarto, perdón, tengo algo interesante y quiero leerlo acá. Dice, el amor profundo y la compasión, ¿sí? ¿Cómo hacer manifiesto esto? Veo que cada punto es como secuencial y necesario en el proceso discipular, ¿no? Sí, es importantísimo examinar nuestros sentimientos. Lo hacemos porque nos toca, porque nos dieron la tarjeta, porque vino al templo y yo fui el que lo recibí, o realmente amo a esa persona. Jesús nunca se acercó a nadie por compromiso, Jesús nunca se acercó a nadie por obligación por querer al Mesías. Siempre se acercó por amor y compasión con esas personas. Es más, los evangelios dicen que Jesús tenía compasión de las multitudes Así es. y le dolía ver cómo estaban como si no tuvieran pastor. El proceso discipular es pasar de ver a la persona como un producto a verlo como alguien a quien Dios ama y yo debo amar. Y Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, debemos sentir afecto entrañable unos por otros, misericordia, compasión, eso produce gozo en las relaciones. Jesús dice, que el amor de Él se derramó sobre nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a las personas con amor, nosotros vamos a orar por esa persona, vamos a llamar a esa persona, vamos a vivir cerca de las situaciones que pasa esa persona. Mire, Henry Nouwen dijo, la compasión es la clave para abrir la puerta del corazón del discípulo. Y yo lo parafraseo así, el amor es la llave
que abre el corazón del discípulo. Si nosotros queremos ser buenos discipuladores, debemos amar a las personas como Cristo nos amó a nosotros. Cuando nosotros hablamos de amar a las personas, pues nos pensamos es en sentimientos, ¿no? Pensamos en emociones. Y obviamente yo, por ejemplo, a usted lo observo y usted es un padre bastante amoroso, ¿no? Yo veo lo que usted publica, el orgullo que le dan sus hijos, la alegría que le produce, los logros de su esposa, y eso es un amor bonito, es un amor, pero es un amor porque hay un vínculo profundo, ¿cierto? Porque ¿cómo se siente usted al ver que sus hijos van en ese camino creciendo y también son discípulos de Jesús? ¿Qué siente usted? Bueno, ahí es como esa alegría, ¿no? Esa alegría primero de orgullo de papá y segundo de saber que vale el esfuerzo que uno hace eh, en todo esto de congregarse, de enseñarle a ellos la palabra, de darles el ejemplo, que creo que también habla más que todo. Y como yo le digo a mis hijos, que principalmente que ustedes conozcan a Jesucristo. O sea, que Cristo sea revelado a ustedes, no el Cristo del papá, ni de la mamá, ni de los abuelos, sino el Cristo personal le sea revelado a ustedes. Y esa es mi esperanza, ¿no? Que ese Cristo sea el que los sostenga en cualquier circunstancia de la vida y donde quiera que vayan. O sea que explícitamente usted los está discipulando. Usted es el discipulador de sus hijos, con el amor, con la compasión. Cuando se equivocan, ¿qué les hace? Cuando se equivocan, pues como todo papá, ¿no? Está la tendencia a corregir, Ajá. pero créame que ahí es donde yo digo, bueno, y yo ya me equivoqué en eso, entonces ahora cómo le corrijo, pero en amor y cómo le enseño, ¿no? ¿Cómo? Exacto. Y fíjese entonces que nosotros como discipuladores debemos ver a esa persona como ese hijo espiritual, como Pablo, por ejemplo, llamaba a Onésimo, le llamaba verdadero hijo en la fe, también le llamaba a Timoteo verdadero hijo. ¿Por qué él asumía esa posición como tan paternalista? Porque él vinculaba a esa persona a la familia de la fe. Él sentía que esa persona era como su hijo. Por ejemplo, de Onésimo decía, y lo pueden leer en la carta a Filemón, decía, a quien engendré en mis prisiones. O sea, él está diciendo, yo lo engendré, yo lo parí y yo lo estoy criando. Eso es lo que se debe, pues, vertir dentro de esa relación con el discípulo, que nosotros podamos verle como un hijo espiritual y amarle como un hijo y por ende, pues lo vamos a corregir, pero con amor. Ningún papá desecha a sus hijos Ujú. cuando se equivocan. Más bien, pasamos como más tiempo para corregir eso. Y usted dijo una palabra clave en el proceso discipular y es el ejemplo. Si yo corrijo con desamor, si yo corrijo con rabia, con odio, la persona se va a sentir dolida, resentida y se va a alejar. Pero si corregimos con amor, con la disciplina es con amor, la gente va a decir, o el discípulo va a decir, yo quiero cambiar, quiero ser como el que me está discipulando, quiero tener esa paciencia, quiero tener esa tolerancia, quiero tener esa comprensión, porque eso es lo que necesita la gente. Jesús nos dio eso a nosotros. ¿Cuánto Ujú. nos ha soportado Jesús a nosotros, William? ¿Cuántas nos ha perdonado? Bueno, ese es el principio, ¿no? Amar y tener compasión por amor. Excelente, excelente. Podemos entonces decir que es la esencia, ¿no? El discipulado, la esencia es el amor y el amor manifiesto, ¿no? Porque no solamente es decir te amo o sí amo al prójimo, pero a mí me gusta la parte en la Biblia cuando el Señor reta, ¿no? Porque para mí eso es un reto, amar a Ujú. tu prójimo como a ti mismo. Para mí eso es el reto más grande porque yo siempre que comparto alguna enseñanza le digo a la gente, ¿qué le gusta comer a usted? Entonces me dicen, no, esto, aquello, los platos favoritos. ¿Qué le gusta oler a usted? ¿Cómo le gusta oler? No, y nombran tal vez fragancias, perfume. ¿Qué lugares le gustaría visitar? Y nombran. Yo digo, bueno, ahora todo eso que tanto nos gusta y tanto nos agrada, ahora el Señor dice, todo eso que a usted le gusta y que usted se siente bien, dice ahora, intente dárselo a los otros como si usted los estuviera tratando a usted mismo. Y para mí es un reto grandísimo, ¿no? Porque yo soy uno y mis hijos lo saben que yo no puedo estar comiendo en algún lugar y ver a una persona que llegue a pedir comida, yo no soy capaz de seguir
en lo que estoy haciendo, tengo que parar y bueno, no lo digo por orgullo ni nada de eso, no, al contrario, sino que el Señor siempre me mueve a eso, bueno, y si usted fuera Él, si usted fuera Él con hambre, si usted fuera, uy, para mí eso es un reto grandísimo de ese punto ahí del amor y la compasión para con el prójimo, ¿no? Esa es la realidad y a eso nos lleva Jesús. Yo creo que cuando nosotros cuando rompamos, ¿no? Esa frialdad que la pandemia produjo, ese Ujú, alejamiento, esa virtualización del amor, ujú. porque fíjese que ahora hasta ya no es lluvia de sobres para una fiesta, sino lluvia De de sticker. transferencia, ¿no? De sticker. Eso, el más bendecido es como lluvia de Nequi, de David Plata, ¿no? Pero el que no, un sticker y un emoji y Y ya, chao. chao. Hay Dice, que volver a ese amor concreto. dice el pastor Jatiri a veces cuando nos habla, nos dice, a mí no me envíen un sticker así, no me lo envíen, a mí dígame algo, envíeme un audio, un texto diciéndome cómo le parece, qué piensa, Sí, qué opina, y cuando hay que romper eso. ahorita que usted lo nombra, yo digo, bueno, es necesario, ¿no? Es necesario decirlo a tiempo, y a tiempo, ¿no? Porque Sí, también está el otro extremo, cuando ya la persona no está o se fue, ay, yo que lo amaba, yo que... No, 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 es decirlo en el momento oportuno. Como claro que quinta característica tengo acá una que me gusta y creo que, vuelvo y repito, creo que es algo muy secuencial, ¿no? ujú, Enseñar con ejemplos y con ejemplos prácticos, ¿sí? Yo acá frente al pastor Ricardo me gusta cuando le escucho no solamente por el conocimiento, la capacidad que tiene de expresión, de todo lo que bueno, para los que están acá escuchándonos, quiero contarles que el pastor Ricardo le gusta estudiar, estudiar y estudiar. Le gusta estar preparado y admiro eso, que le gusta leer, le gusta, bueno, en eso. Y es notorio, ¿no? Cuando hace en enero que tuvimos la cumbre, el pastor tuvo el privilegio de dictar una conferencia y me llamó mucho la atención no solamente como lo enseñaba, sino que en cierto momento hizo un pare y creo que fue un cubo, sí, el cubo con el mágico cubo se llama, Rubrik, cubo, con el cubo cubo, Rubrik, sí. cubo Rubik, Ajá, y dio una enseñanza interesante, pasó allí a unas personas asistentes a la cumbre, el plan, sí. y eso quedó marcado, ¿no? Entonces creo que es algo interesante enseñar no solamente con la palabra, sino que con el testimonio, pero también poner ejemplos prácticos que quedan ahí en la mente del oyente, ¿no, pastor? Sí, es tan importante la didáctica y si viera que cuando estaba preparando esa participación en la cumbre de enero, yo decía, Dios mío, ¿cómo hago para poder transmitir de una manera clara y de una manera práctica todas estas verdades del discipulado responsable, de capacitar correctamente a las personas? Y un día estaba conduciendo hacia la congregación y entonces me puse a pensar, ¿cómo enseña uno a alguien a conducir? Pues es sentándolo frente al volante y diciéndole cómo se coloca el cambio, cómo se coloca el pie en el clutch, en el freno, en el acelerador, qué se hace primero, si se frena o se enclocha, cosas así, todo en la práctica. Y entonces ahí le escribí a una persona y le dije, ¿usted me puede conseguir unos cubos Rubik? Y me dijo, ¿eso para qué? Yo le dije, ya va a ver. Y empecé a organizar todos los puntos y todos los pasos de lo que quería mostrar de por qué era tan importante cumplir los procesos. Y el día anterior el pastor había estado hablando de los procesos y él dijo que si se cambia el proceso, Se se altera modifica. el Ujú, resultado, ¿cierto? Y sí. ahí ya, ese fue como el plus que me hizo entender que esa didáctica de que cada uno agarrara el cubo y empezar a mirar cómo lo arma, empiezan a aparecer los atajos, empiezan a aparecer la forma de cómo me libro de hacer las cosas como se deben hacer. Y ahí pues salió ya, lo otro ya fluye, ¿no? Porque es la interacción con la persona, ¿cierto? De Recuerdo que los un chico espacios. se le despegaron y empezó a pegarlas, Empezó a quitarle y a a ponerle. quitarlas y a ponerlos en orden sin necesidad de hacer el proceso, ¿no? Que Eso, era la sí. enseñanza de ese día. Y ahí se cumplió, ¿no? Si se cambia el proceso, se altera el resultado. Así es, Que en así es. algún momento se va a caer los pedacitos y se dar cuenta que no era lo que nosotros estábamos esperando.
Este punto es muy importante en el discipulado porque, miren, una cartilla, por ejemplo, la cartilla que usamos nosotros, la nueva, Ujú. es el instrumento de conocimiento, pero la persona se va a sentar a escucharme a mí leerla, pues, ¿cómo se siente usted cuando usted se sienta que alguien le lea? Pues usted se va yendo mentalmente, ¿cierto? Claro. Entonces, cambiamos la estrategia, decimos, no, léala usted. Entonces, el que se Ujú, distrae es el discipulador. ujú, Entonces, ya, mientras la lee, yo me pongo a pensar en otras cosas. ¿Cuál es la mejor manera de ser un buen discipulador? Usando la didáctica. Y ujú. Jesús, mire, piensa en tres formas en que Jesús enseñaba. Jesús quería enseñar a ganar personas colocándoles la palabra. ¿Qué usó? ¿Cuál parábola se le viene a la mente cuando viene la idea de colocar la palabra en alguien? Salta, ¿cuál parábola? Bueno, acá la de los talentos. La de los Ah, talentos para dar resultados, ¿cierto? para resultados, sí señor, cuando le asigna que a uno le entregó uno, Ajá. al otro dos y al otro cinco, entonces, ¿qué produce? Lo que estaba enseñando, lo estaba enseñando de manera didáctica, de manera práctica y experiencial, porque ellos sabían que era un talento y sabían cuánto podían multiplicar el talento. Si hablamos de la fe, y quiero hablar del tamaño de la fe de Jesús, ¿a dónde llevó el tema de la fe? ¿Cuál es la parábola que se le viene a la mente para hablar de fe? Al granito de mostaza. El granito de mostaza, chiquitico, dice, es el grano más pequeño, la semilla más pequeña, pero es un árbol enorme. A uno eso se le queda en la mente. Entonces, esta cartilla, cuando yo estoy compartiendo el tiempo discipular con la persona, yo no puedo sentarme a leerla. Yo tengo que convertirla en una historia, tengo que convertirla en una experiencia. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de tengo un encuentro con Jesús, yo tengo que ambientarlo de tal manera que la persona sienta que literalmente se encontró con Jesús personalmente, un Ujú, encuentro real, un encuentro personal. Para eso, pues nosotros tenemos que desarrollar capacidades didácticas. Jesús llamó a los discípulos, les dijo, yo los voy a enviar a que pesquen hombres. Ahí está utilizando un concepto que ellos manejaban. ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Cuál era la profesión de su hermano y de Juan? Ellos eran pescadores. pescadores. Ujú, Entonces les enseña lo que van a hacer y su tarea con lo mismo que ellos estaban haciendo. ujú, Ahora, fíjese esta experiencia. Pedro no tiene dinero, se encuentran con los que cobran el impuesto del templo y le dicen, oiga, Pedro, usted no paga los impuestos y su maestro tampoco. Pedro como que se queda un poco ahí como confundido analizando. y dice, uy, me cayó la DIAN, no, me llegó la DIAN, ¿y ahora qué hago? Y sale corriendo y le dice, Señor, me están cobrando. Y Jesús le dice, pero Pedro, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los extranjeros? No, pues los extranjeros. Bueno, entonces para no ofenderle, porque nosotros somos hijos, Ujú, entonces vaya y pesque ujú. y va a sacar un pez. ¿Y qué encontró dentro del pez? Ajá, la moneda. Una moneda, un estatero. Y le dijo, pague sus impuestos y pague los míos para no ofenderlos. ¿Por Ujú. qué lo mandó con un pez? O sea, ¿por qué lo mandó a pescar? Pues lo que él sabe hacer. Lo que él sabía hacer. No lo mandó a cortar un árbol para hacer una silla y venderla, no lo mandó a ordeñar una oveja para vender la leche, no, lo mandó a hacer lo que él sabía hacer. Y con esa expresión le dio una experiencia de provisión a Pedro. Le Ujú, enseñó que el que está con Jesús hasta la naturaleza tiene por dentro la provisión de lo que necesita. ajá, Dígame si eso no se le queda a uno en el corazón para siempre. claro que sí. Queda Entonces, marcado. tenemos que trabajar en eso, enseñar a las personas con ejemplos prácticos. Por ejemplo, para enseñar el servicio, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerda cuando los invitó a cenar, los sentó a la mesa y les va a enseñar el servicio? ¿Qué hizo Jesús? Él mismo fue primero que tomó la iniciativa, ¿no? Él dijo, venga, les digo cómo es que se lavan pies. Se quitó el manto, se puso la toalla y se puso a lavarle los pies a todos. Y les dijo, yo se los hice a ustedes, ahora ustedes hágaselo a todo el mundo. Esta frase me agrada mucho. La gente olvidará lo que usted le dijo. La gente olvidará lo que usted hizo.
Ujú. pero la gente nunca olvidará cómo lo hizo sentir. Wow, interesante. La gente olvidará lo que usted les dijo. La gente olvidará lo que usted hizo, pero la gente nunca olvidará lo que usted les hace sentir. Por eso Jesús les tocaba el corazón. Llegaba directo a donde quedaban los sentimientos. Eso nosotros en pedagogía le llamamos la memoria neuromuscular, que es una memoria que se evoca basado en lo que yo viví, lo que yo sentí. Por eso es tan fácil que las mujeres recuerden ciertas cosas más que los hombres, ¿cierto? Yo creo que a usted le ha pasado. Bastante. Claro que sí. Eso es muy interesante eso. Entonces, el discipulador debe enseñar con ejemplos prácticos, crear experiencias, que eso es lo que está tan de moda hoy, ¿no? Con la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿cierto? Ujú. Cree experiencias. Bueno, ahí usted conectaba con el sexto punto, la sexta característica que me llama a mí también la atención, que el discipulador está llamado a servir y no a ser servido, ¿no? Porque a veces como Mm, seres humanos somos tendientes a acomodar a nuestra conveniencia o a nuestros gustos las cosas. Y bueno, ujú, yo soy partícipe de cuanto más Dios me da en conocimiento, en oportunidades, en lo que sea, Dios más me va a demandar, ¿no? Y ese demandar pues es, bueno, le estoy dando, ¿qué está haciendo con lo que le estoy dando? Entonces, en esto tener esa cualidad de servir, pero me gusta ahí completar la idea, servir pero con humildad, no servir para ser enaltecido ni nada de eso, sino servir para enseñar lo que usted mismo nos está diciendo. El ejemplo de Cristo fue negarse a toda esa grandeza de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo, venir sí. a la tierra, tomar forma de hombre, dice la palabra, tomó forma de hombre y se hizo igual que nosotros y anduvo entre nosotros para enseñarnos. Creo que esa es la mejor lección que él vino y nos dejó y sirvió, y cuando lo hacía, él no me gusta eso, era que Jesús en, la, en las narraciones de la palabra, él no hacía excepción de personas, Ujú. ¿sí? Él, él era para las personas a mí me agrada eso de él. Obviamente que en estos tiempos uno tomarlo como discipulador es servir con humildad y poderle dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, dárselo a aquel que lo necesita también, ¿no, pastor? Es un reto grande porque uno no se da cuenta en qué momento de ser servidor de la persona que se está discipulando se convierte uno en señor de la persona y quiere uno que la persona sea la que haga. Y el ejemplo de Jesús es, yo soy siervo de todos, he venido siendo Señor, he venido a ser siervo de todos ustedes, para que el que quiera ser el mayor sea también el servidor de todos. Hay un pasaje que Pablo dice, está por allá en 1 Corintios 9, como en el verso 19, donde Pablo está como colocándose de ejemplo, de servicio, de cómo disipula él, cómo hace para que las personas lleguen a Cristo. Y dice algo así como que yo soy una persona libre, aunque yo soy una persona libre en lo que respecta a todos ustedes, yo mismo me hago como esclavo de todos ustedes para ganar a tantos de ustedes como yo pueda. Es decir, Pablo le está diciendo, yo me esfuerzo por servirlos a todos ustedes para que reciban un discipulado de ejemplo, incluso a costa de mi propia comodidad y libertad. Yo me hago esclavo de ustedes para que ustedes se conviertan en libres por Jesucristo. Y yo creo que ese es digamos, como el clic en el discipulado, ¿no? Cuando la persona que se está discipulando dice, yo tengo que ser firme, tengo que ser fiel, porque quien me está enseñando está muy pendiente con humildad de mí. Está todo el Ujú. tiempo buscándome, llamándome. Bueno, Jesús nos dio el mejor ejemplo de eso, ¿cierto? Él dijo, el mayor entre ustedes será el que sirva a los demás. Yo Ajá. recuerdo mucho, Willy, a una persona a quien amo, aunque tengo muchísimos años de no verle, que fue la persona que Dios usó para enseñarme el servicio con humildad. Él nunca dejó de ir a mi casa a las 3 de la tarde todos los martes. Todos los martes llegaba, estuviese lloviendo, haciendo mucho calor como en este tiempo, y él tocaba la puerta y yo a veces me le quería esconder. Yo a veces como que, ay, ya llegó otra vez él. Yo tenía 15 años
Y yo lo que quería era terminar las tareas para salir a la cancha a jugar micro. Y él cuando lo veía llegar, yo lo veía de la ventana del segundo piso, y ahí estaba él firme todos los martes y tocaba. Y mi mamá me llamaba, y yo le decía, mamá, dígale que no estoy, que tengo muchas tareas. Me dijo, ¿cómo se le ocurre? No sea irresponsable, si usted hace venir al hermano, atiéndalo. Y yo, ay, Dios mío, no me ayude tanto, ¿no? Y todos los martes me traía una enseñanza diferente con respecto a la música, con respecto a la fe, con respecto a las relaciones de pareja. Bueno, una cosa impresionante. Después de pasar mucho tiempo y ya bautizado, un día me dice Ricardo, ya no voy a ir a su casa el martes a las 3, sino que lo espero en Los Pinos a las 5. Y yo le dije, bueno, me cambió la hora, alcanzo a hacer tareas, alcanzo a ir a jugar un ratico y llego allá y que me dé la clase allá. Me dijo, pero eso sí, no se vaya bien vestido. Y yo, bueno, no importa. Y me fui y llegué el primer martes a las 5 de la tarde y me dijo, bueno, remánguese la camisa y vamos a extender bancas. Y me ponía con Ah, él a extender las bancas, que eran bancas grandotas, y los dos extendíamos bancas. Y luego antiguas, las de madera. de las de madera metálica, ¿no? Que tenían Sí, las tres cosas de metal. Y a las 9:10, 9:15 que acaba el culto, me decía, no se me vaya. Y yo, ¿pero por qué? a Me dijo, porque recoger. las tengo que dejar donde estaban. Así me tuvo casi un año. Y eso me enseñó que el servicio es hacer, el Ajá. servicio es estar ahí. Eso fue una enseñanza enorme para mí. Qué, Gracias a Dios por él. qué bonito. Yo también tengo una experiencia similar. El hermano se llama Gilberto Durán. Por ahí a veces subo las foticos de él y viejito que amo mucho hoy en día porque ese era el ejemplo, ¿no? Esa disciplina bueno, vamos a servir, Y yo le decía, no, yo quiero es tocar, yo quiero es estar en el altar allá, ser músico, que me vean, yo quiero allá brillar. Me decía, sí, primero venga, venga acá. Yo fui ujier, bueno, todos Sí, los ministerios que están antes del altar, los sí. estuve con el hermano Gilberto y esa es una experiencia que queda. Y hoy en día yo le digo a mis hijos, ¿no? Le digo, ¿cuánta falta nos hace esas experiencias Ujú. en los nuevos discípulos? Nos hace muchísima falta porque eso genera amor propio, amor por la iglesia, amor por el servicio, identidad, no sé, desarrolla muchas cosas que uno empieza a sentirse ese apego Ah, tan bonito y esa experiencia tan bonita. sí, es tremendo. Él me decía, el primer ministerio es el ministerio de la escoba. Si usted algún día quiere tener un micrófono, primero tiene que haber pasado por la escoba. El que no agarra la escoba no está listo para el micrófono, me decía él. Santo. Bueno, y tengo entonces el último punto aquí de las características del discipulador responsable, entonces sería eh, que necesitamos guiar a los discípulos, ¿no? Guiarlos como en esa ruta y lo interesante acá que podría añadir es que no es solamente decirle vaya, sino decirle vamos y muchas veces en ese proceso es invertir tiempo, dinero en transporte, en un Ujú. refrigerio, Sí. esfuerzo, bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué podríamos decir ahí, pastor? Bueno, este punto lo coloco porque digo yo, si nosotros estamos llamados para ser discípulos para Jesús, esas personas tienen que ser guiadas a vivir una vida de principios del reino de los cielos, así como dice nuestra visión. Nosotros tenemos que hacer que donde estemos sea un espacio donde se manifiesten los principios del reino de Dios. Entonces, el discípulo que es guiado por su discipulador a vivir una vida centrada en Dios y en su reino, es una persona que aprende a buscar primeramente el reino de Dios y la justicia del reino de Dios y por ende todas las cosas le van a añadir, dice Mateo 6:33, ¿cierto? Dice, todas las cosas le serán añadidas. Jesús lo que está enseñándonos es que el centro de nuestra vida debe ser vivir el reino, manifestar el reino, mostrar las virtudes del reino y no de nosotros, porque no los hacemos discípulos para nosotros, los hacemos discípulos para Jesús. Esta Ujú. frase de Rick Warren me agrada. Dice Rick Warren, la vida centrada en Dios es la mejor vida posible. La vida centrada en Dios es la mejor vida posible.
Y Jesús nos dio ejemplo de que nos guió al reino, a manifestar el reino, a vivir el reino. Sus enseñanzas, su ejemplo, su presencia es el reino en nuestras vidas. Y yo creo que un discipulador se vuelve exitoso cuando a las personas que discipuló se les evidencia el reino de los cielos. Usted vive una vida de reino, Willy. Aleluya. Es un reto. Bueno, pastor, pudiéramos entonces decirle a la gente que está conectada y que bueno, que ya está en la academia y a los que aún no lo están, que puedan ver el video. Eh, ¿Qué podemos encontrar en la academia? Creo que estamos tratando de brindar esas herramientas, ¿no? Tal vez son cosas que ya se saben, que se conocen, pero como decía el pastor en algún momento y que me llama la atención, este tema de pandemia y pospandemia trajo para mí, ¿no? Mi modo de ver, una ralentización de cosas, un cambio de escenarios, y necesitamos volver al evangelismo relacional. El propósito de este live es que usted conozca estas herramientas o estos pasos en los cuales necesitamos otra vez activarnos nosotros primeramente como pastores, como líderes, y compartirlo, socializarlo con nuestros equipos de trabajo, inspirarlos, ¿no? Una vez más a ese evangelismo relacional. Y ese evangelismo relacional no solamente es el que produce frutos, sino que el que cuida de ese fruto, ¿no? Y lo cuida, y que podamos el día de mañana decir, mire, aquí está mi discípulo. Yo tuve un pastor que me decía, usted como músico, como adorador, tiene que formar otros. Y el día que Dios lo mueva a usted, que le dé una oportunidad de cambio de escenario, que esté el otro allí y no que quede el vacío. Y creo que eso a mí me enseñó bastante, y lo tengo como por esa bandera en ese heraldo allí. Pastor Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, y me gustaría que dejara un saludo allí a todas las personas, y esa invitación del por qué sería bueno que hicieran parte de nuestra academia del Plan Felipe Integral. Bueno, yo me siento agradecido. Yo siempre digo al Señor, cuando tengo estos escenarios me da muchos nervios y la gente no me cree que yo soy nervioso, tengo pánico escénico. No me creen, yo no sé por qué, pero por dentro la cosa es a otro precio, ¿no? La procesión va por dentro, porque son cosas de mucha responsabilidad, porque son escenarios en donde Dios está haciendo resonar lo que quiere para este tiempo en todos nosotros, y todos los que quieran llevar a cabo correctamente la misión de Jesucristo y vivir correctamente la visión de nuestra Iglesia Centro Cristiano en cualquier lugar del planeta, en cualquier país o continente, debe ser un discipulador responsable, debe amar a esa persona y discipularla correctamente. Yo quiero terminar mostrando un ejemplo de la vida de Pedro y cómo Jesús cambió a Pedro pasando tiempo con él. Cuando Jesús los invitó a caminar sobre las aguas y se hundió, Jesús lo levantó. Pedro aprendió. Yo creo que Jesús y él después se reían de que un pescador estuviera pidiéndole a un carpintero que lo sacara del agua, ¿cierto? Que tuvo que haber sido muy chistoso eso, pero Jesús no lo dejó hundirse, lo levantó. En otra ocasión, Jesús preguntó, ¿quiénes dicen las personas que soy? Y él le dijo, a mí no me importa lo que los demás digan, a mí me importa lo que yo digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A veces vivimos más pendiente de lo que los demás dicen que de lo que nosotros decimos de Jesús. Nosotros debemos ser los primeros que hablamos lo correcto de Jesús. Wow. En otra ocasión él estaba pescando y dijo, eche la red. Y él dijo, no, Señor, estoy cansado. O sea, de verdad, Señor, yo trabajé mucho. Pero luego escuchó a Jesús decir, échela en mi palabra. Y no dudó y le llenó la red de peces para demostrarle que es a la manera de Jesús, no a la manera de él. Otra vez, Pedro quiso defender a Jesús y terminó cortándole la oreja a alguien. Y Jesús como que lo miró y le dijo, y no, Pedro, usted parece torero, ¿no? Y tuvo que agarrarle la oreja y ponérsela. Y todo lo que a veces hacemos mal, Sí. gracias a Dios que Él lo arregla. Y por último, cuando le fue a lavar los pies, Pedro le dijo, no, 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 tú no me vas a mí a lavar los pies, olvídate de eso. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, yo no te voy a dejar hacer parte de mi servicio ni de mi ministerio. Y Pedro le dijo, no, Señor, no me lave los pies, láveme todo completico. Y pasó tiempo con él.
si uno pasa tiempo, la gente recibe grandes cosas de Dios. Gracias, Willy, por la invitación y gracias a todos por escuchar. Bueno, pastor, gracias a usted por su disposición y a todos los que están allí conectados. Pastor Ricardo Ruiz también estará ayudándonos, o bueno, ya se generó el contenido para la Escuela de Maestros de Discipulado 2. Entonces no se lo pierda y le invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales como Plan Felipe Integral. Dios me le bendiga. Chao, chao. Chao.